Ya. Bien, hola, ¿cómo están? A todos los que nos están mirando, les habla Andrés Lucero, director de la Sociedad de Debates de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy día en este Zoomcast, hemos querido invitar a Camila Sarmiento, que es estudiante de nuestra casa de estudio. Ella estudia Ingeniería Civil Química. Está Carlos Fernández también, que estudia Ingeniería Civil. Bueno, ya es egresado, pronto a titularse. Y como invitados especiales tenemos a Catalina Sarmiento. Ella es TENS en enfermería, trabaja en el Hospital de la Florida. Corrígeme por favor, Sí, Catalina, si estoy equivocado. sí. Sí, y nos acompaña también un ex alumno de nuestra casa de estudios, el señor José Luis Valenzuela. Él es ingeniero civil industrial, diplomado en gestión de la calidad de la Pontificia Universidad Católica, y actualmente cursa un MBA en la Universidad de Talca. También está vinculado actualmente a temas de salud. Entonces hemos querido conversar, iniciar este diálogo, básicamente conociendo un poco cuál es su percepción, cuáles son sus opiniones respecto de la contingencia que estamos viviendo, y también por ahí ir conversando este dilema, este falso dilema entre economía y salud. Catalina, en tu experiencia, ¿cómo se está viviendo el día a día en temas de salud? Tú tienes la posibilidad de estar ahí en el frente directo, ¿no es cierto?, en contacto con los pacientes, con la familia, eh, bueno, y con todo lo que implica, ¿no es cierto?, este fenómeno de la pandemia en la primera línea. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué están? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué cosas se están haciendo bien? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Por favor. Mira, yo trabajo en el Hospital de la Florida en el cuarto piso, en la unidad de médico quirúrgico. Actualmente hay puros pacientes COVID positivos. Las salas son de 3 pacientes cada uno, y se están tomando varias medidas, pero igual se hace notar la falta de insumo. Eh, lo que más también se hace notar es la falta de la compañía de los pacientes, porque lamentablemente como está la situación, no se reciben visitas y los pacientes se encuentran totalmente solos. Y eso les provoca angustia y falta de compañía, también desde sus cosas personales. En el hospital se trata de hacer todos los días lo mejor posible. A veces hay días caóticos, complicados, pero igual se saca todos los días adelante un paciente que se va a la casa mejorado. Es como una gran batalla. Igual a veces se nos cae un poco la batalla cuando los pacientes van falleciendo, y a veces en 24 horas, que es lo que estamos viviendo nosotros, fallece más de uno, y nosotros llevamos una cantidad contada en un servicio que es muy grande, alrededor de 6 personas fallecidas diariamente por Oye, el virus. Catalina, entiendo, bueno, desde ya agradecer y un saludo a todos los trabajadores de la salud que nos están dando, digamos, la cara en la primera línea, así como muchas otras profesiones, pero ustedes en particular están ahí dando esta tremenda batalla, así que muchas gracias. ¿Cómo han enfrentado ustedes o cómo ven ustedes porque, el tema emocional? Porque efectivamente están las familias, están los pacientes que tienen que estar desconectados de las familias, por otro lado las familias viviendo la angustia de tener un familiar, ¿no es cierto?, con el coronavirus. ¿Cómo has visto tú que el personal de salud se ha visto afectado con este fenómeno? ¿Tienen las habilidades para enfrentar y resistir, o en algún minuto se queman, en algún minuto aparece por ahí el síndrome de burnout, ¿no es cierto?, que es como esta cosa de quemarse emocionalmente? ¿Cómo has visto tú la gestión emocional de los trabajadores de la salud? Es complicado, no solo porque, por nuestros pacientes, sino porque detrás de nosotros también hay familias. Muchos tenemos hijos o papás adultos mayores, y
tener que retornar a la casa con la inseguridad de que, pucha, estáis sano o no estáis sano, te vaya a llevar el bicho a la casa y todo el tema. Entonces, es complicado, pero igual nosotros, la mayoría de los que trabajamos en salud, como que estamos preparados para este tipo de situaciones y también para contenernos entre nosotros y contener a los pacientes. Y un poco a veces a las familias, porque las familias igual afuera del hospital siempre están esperando a ver encontrar a alguien, si es que le pueden preguntar cualquier cosa y nosotros igual no podemos hacer mayormente, pero sí a los pacientes se les contiene harto, se les da mucho apoyo. Nosotros entre colegas nos apoyamos bastante, siempre estamos en contacto, apoyándose uno al otro, preguntándose cómo están, cuando algún compañero sale contagiado, dependiente de que, cómo está, de cómo le salió el examen. Nosotros al final somos una familia en el hospital, pasamos la mayor parte del tiempo trabajando, eh, fechas especiales y todo eso, se forma un lazo súper afectivo y nos damos bastante apoyo. Y a los pacientes también, pues se les apoya bastante, se les contiene, se les trata de mantener la calma, de que ellos van a recuperarse, de siempre estar dándole apoyo y subiéndoles el ánimo también, aunque nosotros a veces estamos cansados y todo el tema. Pero es difícil, hay días que sí, que salimos derrotados, hay días que no, que pucha, no, como que no queréis más guerra, pero es un tema que nosotros elegimos la carrera, muchos estamos por vocación en el hospital y porque es un tema más que ayudar al otro, pues, al prójimo. Oye, Catalina, interesante, interesante. José Luis, si está por ahí y nos escucha, cuéntanos un poquito desde esa área, ¿no? Vinculado al tema de salud, si nos cuentas en qué estás ahora, cómo te estás vinculando profesionalmente con la salud hoy día en el cargo que estás y cómo se ha vivido desde ese punto de vista la administración o la gestión del COVID-19. Bueno, a ver, yo hoy estoy vinculado al equipo de puesta en marcha del Hospital Nuevo de Curicó. Estoy trabajando en esa área. Estamos planificando en teoría o ayudando a planificar cómo realizar de mejor manera el traspaso desde el hospital actual, que es un hospital de emergencia, porque es lo que se reconstruyó después de que se cayó con el terremoto del 2010, al nuevo hospital de Curicó, que es mucho más grande, tiene mucho más camas, servicio y todo. Estamos en eso. Pero estuve vinculado 3 años antes que esto directamente al hospital porque era el jefe del Departamento de Planificación y Control de Gestión del hospital. Era el encargado del CISCU, el encargado de la meta sanitaria, el encargado de monitorear en general casi todos los números del hospital de Curicó. Bueno, ahora lo que está pasando es lo mismo que está pasando en todos lados. Los equipos están sobrepasados, hay una carga emocional tremendamente alta en los trabajadores de la salud. En teoría, ellos tienen que estar donde nadie quiere estar hoy día. O sea, todos nos tenemos y podemos elegir estar en la casa. Ellos tienen que estar ahí. Entonces, la carga emocional que tienen es tremendamente alta. Y lo otro también es que yo creo que ellos mismos, y nosotros también lo vemos, que la gente no ha tomado conciencia de qué es lo que está pasando. O no han visto la gravedad o no han tenido la vinculación con algún paciente que ha estado medio complicado, pero algo pasa, que la gente sigue saliendo, sale sin protección, sin mascarilla, sin guante, no hace caso a las medidas, no hay distancia social, no se respeta nada de eso. Entonces hoy día, si uno, bueno, es tema que nosotros conversamos todos los días con la gente del hospital, son los números. Los números hoy día sí siguen disparando, siguen aumentando. El COVID puede no matar a un grupo importante, pero alrededor del 20% de los que se contagian sí tienen síntomas un poco más graves y de eso un grupo no menor sí se complejiza. Y si uno lo lleva a los números que hoy día se están sumando, esto podría dar números muy feos de aquí a la próxima semana, 2 semanas más. Y es más o menos lo que
estamos viendo todo. O sea, hoy día ya estamos en 50 fallecidos diarios y no sería extraño en llegar a tener 100, 150 o 200. Porque la capacidad hospitalaria no es capaz de absorber la demanda que va a tener. O sea, todos los hospitales, lo mismo que Cata, ya reconvirtieron camas. O sea, ya pasaron de tener las UCI de 15, 20, 40 camas a agregar las máquinas de anestesia de los pabellones, a agregar todo lo otro que se podía agregar. Y ya está colapsado. Entonces, el panorama que se ve es feo. Es un panorama feo. Entonces, ¿Y qué medidas de contingencia adicionales están tomando ustedes o tu unidad, digamos, para poder enfrentar estas proyecciones que diversos estudios, aunque muchos efectivamente se han equivocado en las proyecciones, estudios robustos, de instituciones robustas, ¿para qué las vamos a mencionar, ¿no? Con especialistas a nivel de posgrado, incluso matemáticos ahí, y la verdad es que muchos se han equivocado. Pero más allá de los errores en las ecuaciones o en las proyecciones, ¿cuáles son las medidas que crees tú que se tienen que ir tomando para ir atajando? Ya me hablaste de una que tiene que ver específicamente con que la gente no entiende, ¿no? Y que tiene que, de alguna manera, darse cuenta de que efectivamente se tiene que quedar en sus casas. Pero desde la planificación estratégica, ¿qué otras medidas adicionales están tomando? que como hospital, tú tienes un marco de acción que se enmarca dentro de tu espectro, ¿no? O sea, no es mucho más allá lo que puedes llegar a hacer fuera del hospital. Y hoy día el problema no está dentro del hospital, el problema está fuera. O sea, los equipos clínicos y médicos responden con la mayor energía y la mejor de las fuerzas y con toda su capacidad técnica para poder resolver lo que les llega. Pero si tú le sigues ingresando pacientes complejos, no son capaces de absorber esto. Por eso que hoy día la pega no es del hospital. La pega hoy día vuelve a ser del gobierno. O sea, y yo creo que ahí es donde ha estado el punto. El gobierno hizo apuestas demasiado livianas para mí, no tomó en consideración variables que son claves. O sea, le pidió a la gente que no saliera a la calle. Por un lado es un gobierno que tiene una poca credibilidad ciudadana, donde ya tienes un desencuentro, y somos una sociedad que nos cuesta respetar mucho las reglas. No somos una sociedad disciplinada. No somos una sociedad que está acostumbrada a eso. Entonces tú le pediste por favor a la gente que no saliera y la gente salió. Le pediste por favor a la gente que usara mascarilla y no la usó. Que usara guantes y no la usó. Que mantuviera la distancia social por un lado y no la usó. Hiciste un toque de queda que tampoco fue lo suficientemente fuerte quizás. Entonces al final del día le pediste a una ciudadanía que no era disciplinada que respondiera con medidas de ultradisciplina. Los países que han sido capaces de responder bien a la pandemia son los países nórdicos preferentemente, que son aquellos que son súper disciplinados. Yo creo que ahí hay un tema. Sí, para cerrar. Difiero un poco. Espérate, y para cerrar, yo creo que ahí hay un tema. Y desde esa perspectiva creo que hay cierta responsabilidad de la autoridad. En Camila, después, varios otros. Camila, después Carlos, para que todos podamos participar, por favor. Igual difiero en el hecho de que si bien pudo haber tenido el gobierno en un inicio un mensaje bastante contradictorio, cabe destacar de que actualmente las medidas son súper estrictas y aún así la sociedad no se las toma en serio. Y yo creo que no importa el gobierno que tú tengas, si la sociedad no se pone en serio, no importa si eres una dictadura o si no, si eres Suecia, si no, si las personas tampoco colaboran de su parte, muy difícil va a ser todo esto. Por ejemplo, yo vivo cerca de lo que es la Legua y aquí no hay ley, no hay ley ni orden que se impongan, militares no se acercan, policías tampoco, porque en el momento en el que se acercan, empiezan las balaceras con armamento fuerte, militar. Entonces, es un momento de que este es un problema que se viene arrastrando de muchos años de forma social, pero que también, como sociedad, nosotros mismos tampoco nos hemos hecho cargo, es decir, gente joven, gente no tan joven, adultos, incluso es bastante difícil, por ejemplo, decirle a una persona de 70 años que no vaya a comprar, siendo que está y que lo haga por forma online, cuando no tiene la educación financiera online. Entonces, cuando está en su costumbre
toda esta situación. Entonces, también es súper complicado yo decir que si bien ahora en la última semana el gobierno ha puesto cuarentena total, ha puesto cuarentena, toque de queda, todas estas medidas, he de reconocer también de que gran parte de la sociedad, independiente de las medidas que se pongan, no las cumple. No las cumple porque ya no les tiene miedo a irse detenidos, ya no les tiene miedo a un enfrentamiento policial, ya no incluso si es que llegan entonces ya le perdieron miedo a todo castigo que pueda imponer nuestro sistema judicial o nuestro sistema que nosotros tenemos impuesto dentro de la sociedad. Entonces, cuando ya le pierden el miedo a eso, o cuando ya le pierdan el respeto, es muy difícil controlarlo. Y cabe destacar que yo siento que dentro de una de las consecuencias del estallido social fue eso, la pérdida de el miedo al castigo que nos pueda imponer cualquier sistema judicial o a cualquier eh, cosa que pueda poner el gobierno, por así decirlo. Entonces, esto produce que una desobediencia civil bastante alta, independiente de lo que tú hagas, y que incluso si tú vas a salir con militares a la calle con metralletas en mano, aún así la gente te va a poner frente. O sea, aún así yo tengo conocidos que trabajan en el rubro de cordones sanitarios, y el pasado viernes detuvieron a 70 personas. De las 70 personas, 10 se pusieron agresivas. Entonces, eh, ahí hacer un mea culpa a nosotros como red sociedad también. Carlos, por favor. Muchas gracias, Camila. Sí, tomando lo que dice Camila, estoy totalmente de acuerdo respecto a que nuestra sociedad, debido al estallido y también debido a otras situaciones, ha perdido credibilidad en las instituciones que deberían ser las que lideren los procesos que estamos viviendo, en especial las crisis. No solamente los gobiernos, sino instituciones del área de la salud, pero también instituciones como los municipios. Hay que destacar que el trabajo que han tenido en terreno los alcaldes, y ahí tal vez yo entro en una situación netamente de lo que he podido ver a través de los medios, han sido apoyo para distintos lugares de centro de salud, han podido llevar información a las personas. Entonces, hay trabajo, pero lamentablemente hay una desacreditación que lleva a lo que comentaba la Camila. Sin embargo, cuando hablamos de la sociedad no están compuestas solo de las personas naturales, están compuestas también de las instituciones y de la historia que lleva esa sociedad a construirse. Y creo que acá tenemos un país el cual lamentablemente pudo estar en orden cuando se tomó la decisión de ir a un autoritarismo que todos sabemos que procesos que conllevó. Yo creo que no sabemos vivir todavía en democracia como para poder decir que somos ciudadanos libres y que entendemos cómo es vivir con el otro. La libertad tanto de expresión, la libertad de encontrarnos, como también respetando los espacios de cada uno. Eso no lo entendemos, pero además de eso, hay una situación de que somos Chiles distintos. Probablemente los que estamos acá tenemos la conciencia, la crítica, el pensamiento racional de entender lo que significa una cuarentena previsoria sin que el gobierno o la institución me diga que tengo que estar en una cuarentena obligatoria. Entiendo que tengo que estar en mi casa, entiendo que tengo que cuidar a los míos, entiendo que tengo que salir solamente para trámites urgentes y no me tienen que obligar para eso, porque tengo la conciencia y la crítica. Pero como también decía Camila y tomando sus palabras, hay gente que le perdió el miedo, pero también es porque han vivido en un contexto de vulnerabilidad tremenda. No justifica su actuar, pero nos hace comprender el fenómeno. Cuando vemos que hay protestas en La Pintana, cuando vemos que hay protestas en lugares tan vulnerables, donde la gente lo que está pidiendo es comida, no van a estar importándoles en ese momento que están muy en lo emocional de estar a 1 metro de distancia, o estar con mascarilla, o estar con guantes, cosa que también uno ve que en la calle casi nadie anda con guantes, solamente con mascarilla, si es que eso también es súper importante. Y también uno ve que la gente comparte en ollas comunes porque el hambre es tal que no me preocupo de ese tema higiénico, me preocupo del vivir. El alimento pareciera ser más importante que la enfermedad, y cuando me llegue la enfermedad veré qué hacer, como todas las veces que he tenido que ver qué hacer cuando me tocan situaciones malas, porque la salud también a esas personas, las cuales lamentablemente ahora están siendo más expuestas, le ha afectado en la vida siempre. Cáncer o distintas enfermedades que han llevado también un sacrificio económico y qué más. Entonces,
estamos en una sociedad, yo creo que también donde, también perdonando, tal vez siendo un poco político en lo que quiero decir, si el ministro Mañalich dice que recién entiende, o las palabras que dio a entender es que recién entiende que había tal nivel de hacinamiento o tal nivel de pobreza en el país, siendo él el líder de salud en el contexto más grave de la cuarentena, ¿qué interpretación nos llega a nosotros respecto a qué Chile estamos viendo? Pareciera que no todos vemos el mismo Chile, no todos nos entendemos entre nosotros, no todos sabemos cómo nos vemos afectados. Y reitero, creo que este grupo sí tiene conciencia sin una cuarentena obligatoria de lo que tiene que hacer, pero otros, aun cuando haya cuarentena obligatoria, igual van a transgreder las normas que permitan que como sociedad estemos mejor. ¿Y quiénes se ven afectados? Las personas que están en el servicio de salud, porque colapsan las camas, ya no hay insumos, también ustedes están en riesgo, me imagino, Cata, que había un riesgo importante de ustedes en enfermarse, hay muchos, me imagino, colegas que están enfermos. La dirigente del hospital, Magali Díaz, si no me equivoco se llama, hace poco dio una nota diciendo que están desesperados, y eso no solamente ocurre, me imagino, en tu hospital, sino en varias partes de Chile, donde al parecer la situación es no solo crítica, sino llegando a niveles no sé, demasiado importantes, y Chile estando en niveles críticos comparado a otros países del mundo. Entonces, lamentablemente, yo, por lo menos, siendo lo más analítico posible, no sé si hay una solución, no sé si hay una medida que efectivamente conlleve a parar esto. Y dejo ahí la pregunta abierta si alguien... Sí, gracias Carlos, hoy en día mirando el escenario, saben que nos enfrentamos a cuestiones bien complejas. Cuando uno mira la región, uno podría decir, mira, sabes que hay países que eventualmente son más ricos y necesariamente uno podría decir a priori que administran mejor la pandemia. Veamos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día, por ejemplo, siendo una de las potencias mundiales, superó en casos a China. Y nosotros en Chile en particular también hemos ido subiendo, toda vez que tenemos una economía en términos comparativos, quizá en algún minuto superior a otros países de la región. Y algunos dicen, mira, es tiempo de hoy día ejecutar y no tanto de hablar, y hay otros que plantean que también es tiempo de filosofar, ¿no? Algunos dicen es el tiempo de los filósofos. Y aquí, siguiente, me gustaría conducir la conversación esta de economía también y salud, en esta falsa dicotomía, porque son dos cosas que pueden ir en paralelo, respecto de qué va a pasar después de la pandemia. Algunos dicen, mira, aquí se va a reformular, y como señala Carlos, va a haber una reestructuración de la sociedad, la forma de relacionarnos va a ser distinta, y vamos a atender a un humanismo, de tal manera vamos a tener mejores capacidades para escuchar al otro, para podernos en el lugar del otro, vamos a trabajar de forma más colaborativa. Y hay otros, algunos filósofos, ¿no es cierto?, que dicen que aquí viene todo lo contrario, que después de la pandemia el capitalismo se va a profundizar, los espacios de crecimiento a propósito de los márgenes de utilidades se van a incrementar, esto va a generar oportunidades para algunos, ¿no es cierto?, y van a ser los grandes ganadores. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo creen ustedes que va a evolucionar una vez que pase la pandemia? Algunos dicen 1 año, algunos dicen 2 años, en fin, lo que sea. ¿Va a haber necesariamente un cambio importante producto de lo que estamos viviendo como aldea global? ¿O hay cosas que van a seguir estando como están y eventualmente se van a profundizar? Catalina. Mira, yo creo que en sistema, en área salud, de cierto modo deberíamos mejorar, pero lo que yo veo el día a día, que en vez de mejorar, estamos como entorpeciendo más que nada. Porque mira, los protocolos de IAS son cambiados diariamente, tanto como del Ministerio de Salud, como propiamente tal en los hospitales para trabajar según la conveniencia casi. ¿Cachai? Entonces, es ahí el problema de por qué tantos contagios también entre el personal de salud, y en específico en el hospital que yo trabajo, donde se ha hecho noticia la gran cantidad de contagios que han habido en mi hospital, de personal,
ha sido básicamente porque los insumos entregados al personal no son los que se necesitan para esta pandemia. Así de sencillo. Nosotros estamos usando mascarillas quirúrgicas básicas frente a un virus que traspasa casi todas las barreras de protección, y frente a eso, yo creo que estamos yendo para atrás en vez de para adelante. En otros países yo he visto que las medidas de protección son súper fuertes, súper equipados, y acá nosotros en Chile es como lo básico, súper escuálido, y no todo, todos los servicios llegan. Tampoco a todos los centros de salud llegan los mismos equipos de protección. Entonces eso es un problema súper grande. O sea, si partamos por el tema de que hay que tener un equipo de protección sumamente fuerte para que esto pare en el sistema de salud y así poder ayudar a la gente. Pero Perdona, tu impresión es que de alguna forma el modelo no estaba preparado para enfrentar una situación como esta, y de alguna manera se está actuando como en ensayo y error. sí. ¿Puedo complementar un poco la pregunta, Andrés? Disculpa, Cata. Por favor. ¿Tú crees que es por el desconocimiento respecto a qué equipamientos son los necesarios para combatir la enfermedad? ¿O es netamente el ahorrar y no comprar los equipamientos que pueden ser más caros, pero que vayan en beneficio a que ustedes no se contagien? Sí, los equipamientos, o sea, los equipamientos se saben cuáles son. Y sí, son equipamientos mucho más caros y dependemos de ellos, pero por el hecho de ahorrar insumos y costos también, están terminando en un, ¿cómo se dice?, en un círculo que está yendo sin retorno. Imagínate, nosotros en un servicio que somos ya 102 personas en un turno, 102 personas. De esas 102 personas para la casa tienen que ingresar 102 personas nuevas que llegan a trabajar, que no saben muy bien el manejo, y le pasan una cantidad de insumos y aquí tienen, ocupen, ¿no? Y casi que aprendiendo en la marcha. Y siento que no se está tomando el gobierno y el Ministerio de Salud el peso de esta situación, porque, por ejemplo, en los servicios de alta complejidad, sí se les entregan todos los insumos habidos y por haber, y que son los que realmente se tienen que usar. En cambio, los servicios básicos, que ya no están siendo tan básicos, se les entrega así como lo que quedó. Entonces, Catalina, esto entonces Dime. Perdón, tú piensas que una vez que pase la pandemia, porque estamos en la coyuntura, ¿no? Pero pensando ya hacia el futuro, ¿tú piensas que de alguna manera la humanidad, Chile, la región, Europa, no sé, vas a ir a usar un capitalismo, o va a tener un giro de alguna manera a cambiar las relaciones, no necesariamente ponerlo en términos polares ideológicos, sino que en términos de que vamos a escucharnos más, vamos a poner atención a lo que el otro dice, vamos a ser más empáticos? ¿Crees tú que pasado la pandemia va a haber algún tipo de cambio en la forma de relacionarnos entre nosotros? No, yo creo que no va a haber tanto cambio, y que el capitalismo va siempre a sacar provecho de las situaciones, como en este caso. Yo siento que el gobierno está sacando provecho de la situación en la que estamos viviendo hoy, y no se está centrando en la importancia de lo que estamos viviendo. En los hospitales, en los centros de salud básicos, son súper escuálidas las medidas, entonces al final la gente se está contagiando una con otra, el personal de salud también se está contagiando una con otra, y el mismo personal está llevando a su casa el virus y está contagiando a su familia. Entonces es ahí la gran cantidad de contagios, porque aparte nosotros, el personal de salud, tenemos que usar el servicio,
el transporte público igual. Entonces, están expuestos ahí. nosotros estamos puestos y estamos poniendo a la población. Exacto. No sé si José Luis me puede José responder Luis. una pregunta, disculpa Andrés, Por favor. Tal vez tiene que, solo una duda en lo económico. Si un paciente ingresa por COVID a una clínica fuera del hospital y tiene que estar 2 semanas, ¿tiene que pagar la cama esas 2 semanas? Mira, de verdad no es mi tema. Yo solo leí hoy día un artículo en el cual decía que tenía una serie de costos asociados y que iba a tener que pagar. Pero para el paciente. Sí, para el paciente. Lo que pasa es que hay una ley que se llama la ley de urgencia. Y la ley de urgencia es en el caso que tú llegas con riesgo vital a un servicio, los tipos te tienen que incorporar, te tienen que ingresar, sea a la clínica Las Condes, sea al hospital más chico de Chile. Y eso tiene una subvención por parte del Estado. En ese caso debería pagar el Estado. Pero si tú entras con un paciente que tiene cierta afección al pecho, que no te estás muriendo, por ejemplo, y te hospitalizan, probablemente vas a entrar como un paciente hospitalizado. Y probablemente tengas que seguir todo el proceso y al final del día, cuando te manden para la casa, te va a llegar una boleta de pago. O sea, más costo a las personas de ya una situación de riesgo en los salarios. Claro, ahí hay que hacer una distinción, porque en el caso de las personas que trabajan y se puede establecer la trazabilidad, corre el seguro de la ley 17.744 de accidentes y enfermedades profesionales. Por lo tanto, en esos casos cubre el organismo administrador de la ley, ya sea una mutualidad u otro, ¿no? Para el caso de los trabajadores de la salud. Quería volver un poco a la pregunta anterior. ¿Cómo ves tú el escenario, el mundo post-coronavirus, post-pandemia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se van a redibujar algunas cosas o hay cosas que se van a profundizar y que eventualmente están ocurriendo hoy día? Mira, el mundo post-pandemia no se ve muy auspicioso, puesto que vamos a retroceder económicamente y muchos países van a retroceder económicamente. Probablemente la cesantía llegue alrededor de 15-20% en Chile. Si es que no más, porque también hay otra variable que en algún minuto se consideró de corto plazo la incidencia de esta pandemia, y ahora los datos y los números te están diciendo que esto puede durar 1, 2, 3 o más años. No hay certezas. Y mientras no haya certezas, nadie sabe cuándo se va a poder recuperar con claridad la economía. Lo que está haciendo Europa hoy día es una apuesta, pero es una apuesta mirando cómo les va a ir con un posible rebrote. Y eso es lo que tampoco tenemos certeza. Entonces, ante eso, el panorama mundial en general no es muy auspicioso a corto plazo. Ahora, entendiendo que las economías se tienen que reactivar de alguna manera, el otro día hablábamos, tenido una reunión por otra cosa en la que estoy trabajando, con uno de los asesores de turismo a nivel nacional e internacional que tiene Chile. Y él planteaba desde ya que para reactivar la economía, lo primero que tiene que hacer, por lo menos en el área del turismo, es hablar de nuevas normas y concientizar nuevas normas. Y tenemos que empezar a pensar en pasos como eso, no en nueva normalidad, eso es diferente. En nuevas normas. Y decía, por ejemplo, traten de venderle a ustedes a un turista alemán que venga a Chile ahora. No va a venir. Y a Sudamérica probablemente no va a venir. A no ser que tú seas capaz de entregar una serie de pautas, normas, de acción, de atención, que seas capaz de demostrar que está tan sanitizada tu oferta, que el tipo ahí recién, y con muchas dudas probablemente, venga. Entonces eso implica que mucho de lo que hoy día tenemos, o que existe como estructura económica, o como forma de generar recursos, va a cambiar, y va a tener que cambiar y va a tener que adaptarse. Pero ¿para cuándo va a ser rentable? No hay certeza. Es lo que está haciendo, disculpa, JetSmart, porque vi un comercial de hace muy poco tiempo donde ellos están haciendo una campaña publicitaria de todas las normas que van a aplicar y que todavía están activos algunos vuelos, en algunas partes con limpiándose las manos, las mascarillas, las distancias de los asientos, que el ticket ya no se entrega con contacto de mano. Como a esas normas te refieres, como a establecer una nueva forma de... Sí, lo que pasa es que en Europa están planteando lo que es una acreditación COVID. Entonces ellos ya están desarrollando una serie de pautas de acción que permitan de cierta manera indicarte la inocuidad que tiene tu servicio, para que confíes un poco más.
pero de verdad hoy sigue siendo un poco incierto porque tampoco es mucho lo que se sabe del virus, se aprende día a día. Y tampoco hay tantas certezas hoy en día. Entonces, eso es igualmente una apuesta, pero que pareciera ser la única manera de reactivar la economía en diferentes rubros. O sea, el ir a comer a un restaurante. Hoy día hay una apuesta que yo considero que ha sido arriesgada, pero es la apuesta que tenía que hacer. El delivery. Sí, la gran mayoría compramos delivery, pero ¿y quién sabe que lo que te llega a la casa está sanitizado o que el cocinero no tenía COVID? Esa es una apuesta que estamos haciendo a ojos cerrados. Claro, ¿qué certificación hay? No sabemos la No tenemos certificación. ninguna. ¿Se fijan? Entonces, porque todavía no tenemos certezas de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Todavía estamos en ese proceso. Y en ese proceso la economía, yo creo que va a estar la economía mundial, yo creo que va a estar 1 o 2 años. Hasta que probablemente se reescriban las normas de acción de muchas de las áreas económicas y probablemente también ya haya una posible vacuna que empiece a masificarse a nivel mundial. Pero al menos yo creo que vamos a estar 2 años. Ahora, en lo que respecta a modelos de desarrollo económico, hay una pseudo contradicción, bueno, no es contradicción, pero en realidad cada vez que, o sea, el ejemplo es, cada vez que vimos una película donde el mundo se moría, donde llegaban los extraterrestres, donde salía el gran virus mundial, el mundo lo que hacía se unía en su conjunto para entre todos atacar este virus, los extraterrestres, lo que fuera. Y así le ganábamos. Así era el Día de la Independencia, y así era cada película que era una amenaza mundial. Y cuando tuvimos la primera amenaza mundial, cada uno se salvó solo. Se empezaron a quitar los insumos, no hay colaboración, hay competencia por la licencia de las vacunas. Entonces, ahí hay un tema. Y hay un tema que es re complejo. La historia ha demostrado que cada vez que el mundo se une, es capaz de solucionar un problema. Pero cada vez que el mundo compite entre nosotros, los problemas subsisten mucho más allá de lo que debiera subsistir. La Segunda Guerra Mundial se genera una alianza un poco extraña entre dos polos, que eran Estados Unidos y los rusos, para poder ganarle a Hitler. O sea, la unión logró terminar quizás con la mala propuesta o la mala idea que tenía Hitler. Pero en esta pandemia lo que se ha visto es todo lo contrario, competencia. Entonces, desde esa perspectiva, que quien compite pareciera ser unos versus otros, y al parecer la idea sería que va a ganar el más fuerte, en una especie de aplicación de la ley de selectividad de Darwin, no sé qué tanto van a cambiar las cosas post pandemia. Porque la pandemia te da la idea de que debiéramos colaborar, da la idea de que debiéramos unirnos, de que debiéramos socializar más. Pero las acciones que han tenido los diferentes gobiernos te da otra idea, que pareciera ser que la competencia va a seguir adelante. O al menos, o quizás también es una de las variables posibles, que pasada la pandemia se genere mayor concentración económica, esa mayor concentración económica aumenta los niveles de desigualdad que habían tanto en Chile como en muchos países del mundo en los cuales ya habían revueltas sociales, y eso termine generando crisis sociales como la que tenía Chile, y que donde la ciudadanía en un proceso de empoderamiento social termine demandando cambios estructurales. Eso va a pasar. ¿Qué podría hacer? Yo creo que lo que hay en Chile hoy día es una pausa. Y es una pausa que ha sido incluso dolorosa, porque la gente que entendía o empezaba a visualizar la desigualdad como parte de su día a día, hoy le duele. Porque la gente pobre, la gente que es más pobre, que tiene una vida más precaria, no tiene donde hacer aislamiento, no tiene un sistema de salud que sea capaz de soportar sus demandas, le faltó comida para vivir, cuando los mandaron para la casa y lo echaron de la pega se quedó sin lucas. Entonces yo creo que en esta pandemia se van a acrecentar las desigualdades y el conflicto social que tenemos. Y eso es complejo y peligroso, porque el día probablemente que te digan se acabó la pandemia en Chile, vamos a tener 1,5 millones de personas, yo creo que en Plaza Italia, haciendo una manifestación demandando cambios. Eso es súper complejo. Y un dato adicional, y relacionado con lo que dice la Cata, que tiene que ver con la falta de insumos. En Chile, el 6 o 7% de las personas es capredena, más o menos. O sea, capredena, tiene alguna vinculación con la Fuerza Armada, tiene ese tipo de previsión. Y alrededor del 8 o 10% es ISAPRE. Por tanto, el 82-84% de los chilenos es FONASA. O sea, casi todo Chile se atiende en el aparato público.
y llega al aparato público. Ahora, los recursos asignados en el último análisis que yo vi, creo que era 2018, en Chile para salud, el 52% del total de los recursos se iba al mundo público y el 48% se iba al mundo privado, al mundo de las Fuerzas Armadas. Es decir, casi la mitad de los recursos estaba destinado al 82-84% de los chilenos y la otra mitad de los recursos estaba destinado al 14-16% que faltaba. Y eso es lo que hoy día uno ve cuando se acerca a alguna institución de salud. Ir a una clínica es otro mundo. Ir a un hospital es ir a lo que hay. Y son problemas de demanda y de orientación de recursos. Y yo, por ejemplo, y desde una perspectiva también, o sea, también lo vi, que la salud pública y el mundo público está visto preferentemente desde este gobierno, porque los gobiernos anteriores tenían una mirada un poquito más liviana con eso. Desde este gobierno está visto como una base de ineficiencia tremendamente alta. Por tanto, la cantidad de recursos que se les traspasan son cada día más acotados, porque se asume que es ineficiente la... Por tanto, la cantidad de recursos que debieran traspasarse y que se traspasan no alcanza. Y no alcanza. Y eso también tiene que ver con una visión del cómo hoy día funciona el mundo público. Que es cierto, tiene ineficiencias, pero en su gran mayoría funciona. Y funciona dando respuesta a la gran mayoría de los chilenos. La forma más fácil de entender, los hospitales es como Banco Estado. Banco Estado se hace cargo de 14 millones de chilenos y todos los otros 40 bancos se hacen cargo de los otros 5 o 4 millones que quedan. El mundo público es igual. Por tanto, por eso la excesiva demanda, por eso la excesiva espera, por eso la falta de cama, por eso la falta de insumos, por eso la falta de todo. Bueno, yo creo que esto de la pandemia efectivamente pilló a todos los países de forma sorpresiva. O sea, aquí no había planificación estratégica ni para China, ni para Alemania, quizás por ahí Rusia en un principio, pero también el virus empezó a expandirse. Y qué decir el caso de Estados Unidos, que yo creo que a muchas personas les sorprendió toda vez que es una de las potencias mundiales. El caso de Brasil, por ejemplo, ha sido bastante impresionante. Camila, ¿qué te parece a ti un poco lo que estamos conversando? Esto de la pandemia termina dando razón y termina demostrando o mostrando, por así decirlo, con mucha más, de forma mucho más clara lo que se venía reclamando desde el 18 de octubre o desde mucho antes, y no solo en Chile, sino que en Ecuador, en Hong Kong, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema policial que se les aplica a la gente de color, actualmente hay una protesta, hay un movimiento social muy fuerte al respecto. Acá en Ecuador, ante los movimientos indígenas, a punto casi una guerra civil. Entonces, y casualmente Ecuador también fue uno de los grandes principales focos de la pandemia actualmente. Lo mismo con lo que está sucediendo con Brasil, con China. Y hablando de Chile, una de las demandas sociales bastante fuertes era el sistema de salud chileno. Aparte del sistema de salud chileno, el sistema de AFP y las desigualdades en general me doy cuenta, porque para muchos es fácil quedarse en la casa, pero para otros está la posibilidad de contagiarse de COVID y morir, o está la forma segura de que te vas a morir de hambre. Entonces, muchos, entre una posibilidad de morir de COVID a el estar seguros, o sea, que si yo no salgo ahora mismo a ganarme unas lucas, o sea, o a reclamar comida, me voy a morir de hambre, claramente mucha gente está saliendo a protestar ahora mismo. Nosotros criticamos mucho del comercio ambulante, por ejemplo, vemos la televisión como lo critican. Hay gente que intenta abrir sus negocios, pues por una situación de desesperación en parte. Es un intento desesperado de poder sobrevivir en este sistema. Muchos de los extranjeros que habían llegado también están buscando la repatriación y volver a sus países, porque por último, en
una situación bastante complicada, porque por último, si tú vas a otro país, tienes cierta red de apoyo en tus familiares o en por lo menos un sistema conocido, pero es bastante complicado, aparte de esta alza de inmigración que se vino dando estos últimos años, también demuestra la precarización que estamos recibiendo estos inmigrantes, que se traduce en hacinamiento, en abusos de arriendo, en abusos de trabajo, todo esto. Entonces, cabe destacar, bueno, eh, todos nos encerramos en nuestras casas, bien, pero hay gente que puede salir una semana, o sea, estar en la casa una semana sin problema, con comida, todo eso, ¿no? Pero hay gente que no dura 3 días en una casa porque tiene el pan para el día, tiene el paquete de fideos para la semana, tiene que alimentar a 7 personas dentro de una misma casa. La mayoría de las personas actualmente tienen trabajo informal y esto se viene dando desde hace mucho, 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 mucho rato. El crecimiento del trabajo informal, el crecimiento de la precarización del trabajo. Entonces, yo creo que al final de cuentas esto de la pandemia lo único que hace es reafirmar y demostrar que es real y que esa desigualdad mata, al final de cuentas. ¿Carlos? Sí, respondiendo a tu pregunta, Andrés, respecto a si vamos a cambiar el modelo de desarrollo debido a este contexto, yo creo que igual hay una oportunidad en esta crisis y que se ha evidenciado en este contexto. Ejemplo, la crítica que se le ha hecho al gobierno ha sido permanente. Todas las instituciones han fallado, también las personas hemos fallado en algunos casos, pero creo que en el caso chileno, cuando vemos un sistema muy presidencialista o donde el Ejecutivo tiene mucho poder respecto a otras instituciones, tal vez desde ahí también encontramos que en este contexto no correspondería tanto. Tal vez sí, si los municipios tuvieran mayores aportes, por ejemplo, pudiera ser una solución. O el mismo poder legislativo, el poder proponer leyes y que no estén tan atados. O sea, yo creo que tenemos la capacidad dentro de esta crisis de evidenciar problemas de cómo nos relacionamos y cómo funcionamos logísticamente como país, para que tal vez haya una reflexión a posterior de los que puedan proponer nuevas ideas. Y desde ahí tal vez sí podamos tener un crecimiento, creo, a nivel de sociedad y que también conlleve a una reactivación económica. Claramente no es mi expertise, por lo tanto no me quiero meter tanto en cifras. Entiendo, José Luis, no sé si estoy equivocado, que ya estamos cerca del 15%, por lo menos en la región metropolitana, según unas cifras que se tiraron hace muy poco, entonces el crecimiento del desempleo va a ir en aumento. Y lo que hablaba también Camila respecto al trabajo asalariado o el trabajo de las personas que están en la calle, también, aun cuando sean no totalmente legales o que no necesariamente tengan todos los permisos, también mueven un poco la economía y son relevantes. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que esta pandemia nos va a dar la oportunidad de crecer. Y acá vamos a demostrar si efectivamente teníamos la convicción, los que podemos tener algún tipo de representatividad y poder dentro de la toma de decisiones, en si queremos llegar a ser un país desarrollado o no. Y la oportunidad está, la crisis va a ser, ya vamos a tener que enfrentar el horror que significan las lamentables muertes, víctimas y todo lo que ha pasado, pero la oportunidad está, yo creo, en crecer de ser un Estado más eficiente, pero entendiendo que el Estado es importante. Entonces, cuando también José Luis dice que es súper importante respecto a la distribución de recursos, siempre el aparato público va a estar, no podemos negarlo o simplemente decir, porque ha demostrado ser ineficiente y es malo, no debe existir y debe existir solo lo privado. Siempre va a existir el aparato estatal. Tenemos que convivir con el aparato privado también. Entonces también yo creo que va a haber una mirada respecto al capitalismo distinta. No significa abolirlo, pero tal vez significa nuevas reglas del juego, en donde sí podamos tener un sistema más robusto en el lado público y un sistema privado que dé garantías frente a servicios que son fundamentales para nosotros. O sea, ahora nos dimos cuenta que la salud, aun cuando el acceso a ella es distinto, a todos nos puede afectar el tener familiares que estén sufriendo por esta enfermedad. El tema es que, qué lamentable que por la situación económica o por cómo nací, la forma en que la enfrente sea mucho más difícil de un lado u de otro. Y ahí hay una reflexión, que la salud tal vez no tendría que ser tan transable en el ámbito privado como tal vez lo ha sido hasta ahora. O también como la educación, hemos visto cómo, aunque se sale un poco el tema de la conversación, se ha visto muy afectada
la educación online, se ha visto muy afectada las familias, el estrés de los estudiantes, el no conocer el uso de plataformas en algunos casos, la falta de conectividad, que también muestra la educación se ha convertido en un servicio del cual nosotros buscamos a través de lo que gastamos o proponemos para un privado lo que esperamos, o tiene que ser algo que nazca de una sociedad íntegra que le permita a todos educarse bien. Entonces ahí también yo creo que van a haber reflexiones que se van a dar. Puede que esas reflexiones no lleguemos a nada. Y ese va a ser el desafío que no puedo yo decir ahora si va a ocurrir o no, pero creo que esa conversación se va a tener que dar porque vamos a estar en tal poder de crisis que vamos a tener que necesariamente buscar alguna forma de salir. Y tal vez ahí encontremos algunas soluciones. Yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente en un escenario de crisis uno tiende a ponerse los lentes de la crisis, ¿no? Y ve todo oscuro, pero también uno tiene la posibilidad de cambiarse los lentes y empezar a mirar cosas positivas que están haciendo los seres humanos y las sociedades, los que toman decisiones, en fin, ¿no? Y han aparecido, por ejemplo, las ollas comunes como un acto de solidaridad, y ahí aparece la naturaleza positiva del ser humano. La gente que está trabajando en salud, en la toma de decisiones también están corrigiendo formas de poder llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto? Con las iniciativas que puede tener el gobierno. En fin, yo sé que hemos dedicado parte importante de nuestra conversación a mirar la parte vacía del vaso, pero también me gustaría tratar de poder ponderar y mirar también y conocer también su opinión respecto de qué cosas positivas ven, ¿no? Qué cosas se están haciendo bien, qué cosas positivas se tienen que profundizar, tanto desde el punto de vista tal vez institucional como a nivel de personas naturales. José Luis. Mira, siempre en alguna crisis se generan oportunidades. Y siempre va a haber la posibilidad de rescatar o aprender de los errores que tuvimos y poder plantear cosas mejores y cosas nuevas. Yo creo que hay varios elementos que aquí se van a sacar. Lo primero es entender que salud y educación pública son claves y no pueden quedar a expensas de las variables del mercado como se había planteado mucho tiempo. Y ahí yo siento que el gobierno que venga, el que sea, o este mismo si se mantiene más tiempo, van a tener que entender que hay que inyectar mayor cantidad de recursos en ambos elementos. Ahora, es probable también que de acá salga, como dice Carlos, una nueva forma de ver, y esperemos que así sea, de ver y entender la sociedad que tenemos. En Chile, el mercado sí es importante, pero el Estado también. Y no deben competir uno con el otro, deben colaborar uno con el otro. Y hoy en día siento que ese foco se perdió y que queda muy a expensas del gobierno o de la lógica política que tenga el gobierno que se sienta en la moneda. Y eso tampoco puede ser. Hay que pensar el Chile del futuro en conjunto, no con tanto sesgo político e ideológico, sino que en una visión de construcción social de una sociedad más desarrollada, no con mayor crecimiento económico, sino más desarrollada a futuro, sin tanto sesgo ideológico. Y creo que eso sí va a ser una consecuencia de esto, si aprendemos. Catalina, tú que estás ahí, gracias José Luis, tú que estás ahí en la primera línea, bueno, ahí sale lo mejor de la gente que está preocupada de cuidarnos, ¿eh? Sí. No está preocupada, sino que está ocupada, y sale la fortaleza, y sale la garra, sale la vocación, como tú dijiste en el inicio de la conversación, y hay historias que probablemente nos vamos a poner a llorar todos juntos acá si nos empiezas a contar. ¿Qué cosas positivas ves tú que emergen ahí en la gente que está en la primera línea? Yo creo que la gente actualmente se está dando cuenta del valor que tiene el personal de salud. O sea, mirar en estos días los homenajes que se han hecho a nosotros como el personal de salud, homenajes súper importantes que nosotros también decimos, ya, o sea, nosotros no vivimos de aplausos, quizás, ¿cierto? Vivimos de un sueldo, nuestros sueldos a veces no son tan compensatorios con todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero yo siento que la gente se está dando cuenta del valor que tiene el personal de salud, y que una vez que
pase la pandemia, van a ir en apoyo a nosotros y se nos va a valorizar mucho más. Y también a valorizar el tema de cómo es el pago monetario que nosotros tenemos, porque, o sea, el pago, hay dos tipos de pagos que nosotros recibimos, es el pago monetario, que obviamente todos trabajamos por sueldo, y también la gratificación de la gente, porque, o sea, yo trabajo en una área donde realmente se llega a sentir la satisfacción de los pacientes y de los familiares hacia, hacia nuestro trabajo. Entonces, eso para nosotros es súper satisfactorio y conforta mucho. Pero paralelamente a eso también nosotros tenemos que sentirnos que todo lo que hacemos tiene un gran valor y por lo tanto se tiene que ver también expuesto monetariamente. Y yo creo que la gente se está dando cuenta que todo lo que hacemos el personal de salud es tan importante que se merece que los sueldos sean competentes a todo lo que nosotros estamos haciendo actualmente y a diario. Yo creo que eso va a ser un gran apoyo a los personal de salud una vez que termine la pandemia y un punto que va a ser súper importante. Yo creo Sí, que estoy de acuerdo contigo, efectivamente ustedes están expuestos a riesgo de muerte, esa es la realidad, están sí, expuestos a que finalmente puedas morir, y eso no ocurre en todas las profesiones, y en muchas profesiones cuando los profesionales tienen o están expuestos, ¿no es cierto?, a tener una fatalidad. Obviamente eso debe tener alguna retribución mayor. Para ir cerrando, Camila, Gonzalo, nos quedan pocos minutos de sesión. Algunas palabras, algo para ir redondeando. ¿Cami? Cami está ahí con el micrófono. Ah, ya. Nada más que decir, ¿no? Yo creo que pucha, tener mucho ojo, mucho cuidado, que claramente esto va a quedar para, nos va a afectar a nosotros personalmente en nuestra forma de relacionar, o por lo menos vamos a tener cierta conciencia o ciertas cosas que por ejemplo antes no hacíamos y ahora sí, o al revés. Ahora vamos a tener cierta conciencia de, por ejemplo, cuando alguien estornude en el transporte público, algo se nos va a venir en la mente, cosa que antes era tan natural y ahora va a ser como virus. Así que eso, o sea, mucha fortaleza, mucho apoyo, y eso es súper importante, tener redes, a pesar de que no estemos físicamente, seguir conectados, seguir con esas redes de amistades, de familia, seguir llamándonos. Esas cosas son súper importantes para no sucumbir en cuanto a los problemas mentales, porque post pandemia seguro que va a ser uno de los problemas que se vienen también es la salud mental. Entonces hay que ver eso y tener ojo y eso. No sé qué quieras seguir diciendo, Carlos. Yo quería simplemente cerrar con dos cositas. Tomando las palabras de Cata, me parece que yo igual tengo un poco de recelo con el romanticismo que se le ha dado al mundo de la salud, pero hablándolo desde el aspecto similar al amor romántico, de como idealizar al mundo de la salud y aplaudirlos, pero llegar hasta ahí. O sea, creo que la efectividad va en no solamente, obviamente, reconocer el gran trabajo que están haciendo, sino que como sociedad les demos un valor concreto, no solamente por esta pandemia, sino a futuro, y que cambiemos un poco algunas reglas del juego. Por ejemplo, en el caso de la salud, porque tengo amigos que están en la salud, muchos que administran los servicios de salud nunca han tenido experiencia de doctores o se han dedicado más a la gestión de hospitales más que al conocimiento de cómo funciona el día a día. Entonces también hay desconexión. Hay muchas cosas que en la salud hay que arreglar, que no solamente van en presupuesto, sino en la forma en que funciona, y eso claramente es un desafío que creo que nunca se ha tomado con la seriedad correspondiente como sociedad en conjunto. No quiero llevarlo a un partido ni a un gobierno, creo que en ese sentido hay una responsabilidad general. Y bueno, volviendo al tema, que esto sí yo creo que es una oportunidad para que
para que entendamos los contextos. Va a haber muertos, va a haber más personas afectadas, pero tomando las palabras de Nicolás Eizaguirre, uno de los ministros de Hacienda más tacaños que se conocen, que él mismo ha reconocido que se le ha, que su digamos, historial ha sido reconocido como tacaño, dice que ahora hay que gastar, o sea, no hay que preocuparse de ahorrar como pensando en una guerra, en un contexto de crisis general. No podemos ahorrar ante una guerra que podemos perder, porque ¿qué sirve eso? Tenemos que gastar, y eso se significa cifras rojas, significa endeudarnos, pero para el bien de que esa plata se use en beneficio de que la gente se quede en casa. ¿Qué significando eso? Que si yo le doy alimento a la gente, es menos probable que salga a buscarlos, que simplemente dándoles bonos que no logren sostener su vida normal. Yo creo que vamos a estar en un paso mucho más fortalecido. Las culpas respecto a los responsables de que hayamos estado en una situación más crítica se verán en un momento más de tranquilidad. No podemos pedir, por ejemplo, la cabeza de personas, yo creo, en este momento. Tenemos que simplemente alinearnos a un proyecto en conjunto de sociedad, a menos que ya la situación sea muy fuera del lugar. Y me preocupa, honestamente, las cifras que estamos viendo, porque cada vez va en crecimiento. Se nos dijo en marzo que mayo era el pic, y que ya íbamos a decrecer, y estamos en junio, y se dice que ahora junio es el pic, ahora va a ser julio el pic, en agosto el pic. Entonces ya es una preocupación tremenda que, concordando con Cami Sarmiento, ¿cuándo va a parar el estrés y el problema mental que nos está llevando? El sentir que nada lo soluciona y tenemos que seguir encerrados para algo que no tiene solución. Y eso es súper complejo, y hay que darle el tiempo de analizarlo y, por supuesto, ojalá tomar medidas directas. José Luis, después, por favor, Catalina, a ver si nos pueden ir dando unas últimas palabras, algún mensaje, alguna reflexión que quieran ya para ir terminando este Zoomcast. Para ir cerrando, aquí hay varias cosas. Hay un proceso de aprendizaje que yo creo que lo vivieron todos los países, porque ningún país estaba preparado para hacerse cargo de este tipo de desafíos. Y eso es cierto. Ahora, errores más, errores menos, sí es cierto. Y han habido errores. El gran problema que ha tenido Chile es que han habido errores y errores complejos, preferentemente de poca comunicación y poco diálogo entre las autoridades del gobierno y los municipios probablemente, que eran los que podían haber revinculado de mejor manera la protección social o la entrega de beneficios en sus minutos. El problema es que eso ya fue. Y el gran problema que tenemos de este aprendizaje es que los errores que ya se cometieron ya fueron. Y ahora lo que queda es tratar de cuidarse lo que más se pueda, tratar de cuidar a los nuestros, tratar de apoyar a los que no tienen la opción de cuidarse solos. El que pueda aportarle con algo a alguien, se le agradece, con el fin de que no salga y se pueda mantener en su casa. Porque esta es una cuarentena de gente privilegiada. Somos los privilegiados los que podemos quedarnos en la casa un mes habiendo hecho un pedido para que dure un mes. Pero la gran mayoría de Chile no es así. Por tanto, ahí es donde sí se requiere la solidaridad, entre comillas, del chileno, y que le demos una mano al que no tiene cómo, porque si no va a tener que salir a buscar el sustento y se va a terminar contagiando. Eso yo creo que es parte de lo que hoy día tenemos que hacer. De ahí en adelante, esperar que esto pase y de ahí veremos, como dice Carlos, bueno, cuáles serán los costos políticos, los errores políticos, y cada uno tendrá que responder ante eso. Pero hoy día lo que queda es hacer frente a esto con la mejor de las ganas, la mejor de la energía, la mayor de las seriedades y el autocuidado, con el fin de no seguir sobrecargando el sistema de salud y, como les decía, colaborando y tratando de cuidar a los que están cerca y quizás a los que no están tan cerca, pero que también lo necesitan. Creo que es lo que hoy día nos convoca y esperemos que ojalá los números y las proyecciones que se están planteando estén equivocadas, porque si no esto va a ser feo y vamos a terminar con números muy malos. Pero en general ya fue. Ahora a mirar para adelante y tratar de rescatar lo que más podamos de esta pandemia y de esta emergencia mundial. Porque esta cosa hay que entender que es mundial y no es solo nacional. Y tratar de aprender lo que han hecho otros países y a los que les fue bien y a los que les fue mal. Ya hay experiencias y tratemos de copiar lo bueno. Pero en general es mirar para adelante. Gracias, José Luis. Catalina, esperemos que no sea romántico lo que viene después para los trabajadores de la salud, ¿ya? Espero que se tomen decisiones para mejorar las condiciones reales
de las dotaciones, de la fuerza de trabajo, ¿no? Tus palabras al cierre, alguna reflexión, algún mensaje que nos quieras compartir. Bueno, en primero agradecer por la invitación, y lo segundo es que ustedes, todos aquí somos una parte importante y fundamental de lo que estamos viviendo hoy en día, porque cada uno es, cada uno tiene que concientizarse y concientizar también a su entorno. Entonces, eso es un papel súper fundamental en esta pandemia que estamos llevando, para así poder salir adelante y protegernos y cuidarnos, al vecino, cuidar a lo mejor al de la otra cuadra, porque no lo conocemos y a lo mejor no sabemos qué realidad está viviendo el día a día. Entonces, somos también nosotros parte fundamental de esto y de toda nuestra sociedad, así que eso, a cuidarse mucho, y agradecer nuevamente por esta invitación. Oye, gracias a nuestros invitados especiales, Catalina, José Luis, Carlos, Camila. Muchas gracias por compartir unos minutos de su tiempo para reflexionar, conversar sobre la contingencia, y de a poquito vamos a ir mostrando otras actividades. Me despido de todos, que estén muy bien, les agradezco, insisto, su tiempo. Sé que tienen sus familias, tienen sus trabajos, y por ahí se hicieron un tempito para conversar desde su experiencia, desde su expertise, desde sus conocimientos, reflexionando sobre lo que estamos viendo. Así que muchas gracias, se pasaron, que estén muy bien, descansen con sus familias, que les vaya muy bien, se pasaron. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación. Chao, chao. Muchas gracias.